Muy buenas, profesora. Mi nombre es Rita Castañeda. Soy estudiante de la carrera de Gestión de la Información Gerencial y esta vez le voy a realizar un video tutorial acerca de las funciones de base de datos. Bueno, dentro de esta práctica lo que vamos a realizar es la función de B de extraer, B de contar, B de contará, B de max, B de mini, B de suma, B de promedio y B de producto. Para aquello realizaremos lo que es esta base que tenemos aquí, esta base de datos, donde está el nombre, la edad, sexo, nivel, calificación y tipo de evaluación. Para aquello yo ya lo tengo realizado como es la que está aquí, esta base de datos que tenemos aquí. Ya está prácticamente realizada la base de datos. Bueno, dentro de aquello vamos a explicar cada una de las funciones antes nombradas. Como podemos darnos cuenta, la parte superior de la tabla donde ya se realizó, bueno, aquí lo que vamos a realizar es una sección de tabla más pequeña, como lo indica la segunda imagen, en donde vamos a realizar los criterios de consulta, ¿ok? Eh, Tenemos que darnos cuenta que son los mismos títulos que están en la columna superior y vamos a realizar los datos que queremos consultar, ¿ok? Y debajo de aquello, vamos a realizar cada una de las funciones que se van a constituir de una manera en la que más adelante les voy a explicar. ¿Ok? Para aquello vamos a realizar lo siguiente. Nosotros cogemos nuestra base de datos, la vamos a realizar del lado de acá. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es a minimizar el duplicado, por decirlo de cierta forma. ¿Ok? Para aquello, cogemos nuestra tabla y nos vamos a base de a datos. ¿Ok? Aquí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a seleccionar esta columna. Nos vamos a ir a datos y vamos a dar clic aquí en este icono que nos va a quitar el duplicado de datos, por decirlo de una manera. ¿Ok? Colocamos en continuar la selección actual y damos clic en aceptar. ¿Ok? Aquí se nos ha quitado un dato que estaba duplicado, como podemos darnos cuenta. En la tabla de base de datos de acá, que es la misma que esta, se nos quitó el duplicado como quiera el número 23. ¿Ya? Ahora vamos a realizar lo mismo con la tabla de datos de sexo. Seleccionamos la tabla, nos vamos a datos, en cada dato damos clic en continuar la selección actual y quitamos el duplicado de datos. Nos damos cuenta que nos selecciona la tabla que ya nos indica la tabla que hemos seleccionado. Damos clic en aceptar y por ende nos quita los datos que han sido duplicados. Nomás nos deja uno de cada uno, como es masculino y femenino. Nos podemos dar cuenta, esa es la diferencia al realizar esta actividad. Y realizamos lo mismo con la tabla nivel. Damos clic en continuar con la selección actual y quitamos el duplicado. Nos selecciona que es la tabla niveles, damos clic en aceptar. Bueno, aquí nos indica que no hay duplicados, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con aquello. Damos clic en continuar con la selección acá, quitamos duplicado, nos indica que es la tabla que hemos seleccionado y damos clic en aceptar. Como podemos darnos cuenta, se quitaron los duplicados. Al notar la diferencia de la tabla de calificación de antes con esta de aquí. Y de la misma manera lo realizamos con tipo de evaluación.
Damos clic aquí en advertencia de duplicados, damos clic en continuar con la selección actual, nos indica la columna que hemos seleccionado y damos clic en aceptar. Como podemos darnos cuenta, nuestra tabla base, por decirlo de una manera, tiene distintos datos, tiene los mismos datos acá, a diferencia de que esta tabla nueva que hemos realizado, este, nos va a servir para realizar un paso más adelante que ya les voy a explicar. Pero por ende, esta tabla de acá ya está con el minimizado de los datos duplicados. Ya. Para realizar prácticamente la práctica, valga la redundancia, vamos a realizar la validación de datos que en videos tutoriales antes ya lo habíamos realizado. Ahora lo vamos a hacer de una manera más rápida, más práctica. Para aquello, damos clic aquí en nombre. ¿Ya? En nombre nos vamos a lo que es datos, nos vamos a lo que es la sección de validación de datos, colocamos validación de datos, damos clic como lista. Y aquí lo que vamos a realizar es colocar el origen de esta tabla que queremos que vaya aquí. Para aquello, vamos a tomar datos, que nos indica el rango de dónde queremos que aparezca, de dónde hasta dónde queremos que aparezcan los nombres o los datos que queremos ingresar dentro de esta tabla. Y damos clic en aceptar. Como podemos darnos cuenta, y aquí nos aparecen los nombres que deseamos tener. Y así vamos a realizar con cada uno de ellos. En edad, asimismo, damos clic en validación de datos, colocamos como nombre lista, origen de la validación de datos, y lo que vamos a realizar es, vamos a coger desde el lado de acá, los datos que están acá, los que no están repetidos. Asimismo, lo vamos a validación de datos, colocamos como nombre lista, seleccionamos el origen de nuestra tabla, que sería esta la que nos sirve porque ya están los datos minimizados, por decirlo de una manera, damos clic en aceptar y se nos aparecen los datos que hemos cogido. En sexo, de la misma manera, vamos a validación de datos, colocamos como lista, origen, seleccionamos nuestro rango y damos clic en aceptar y ya nos aparece aquello. En nivel, de la misma manera, validación de datos, nuestro origen y damos clic en aceptar. Ya nos aparecen todos los niveles que hemos seleccionado. En calificación, vamos a realizar cada paso de la siguiente manera como lo estoy realizando. Como podemos darnos cuenta, nos aparece. Y en tipo de evaluación también vamos a realizar lo mismo. Ponemos nuestro rango y damos clic en aceptar. Como podemos darnos cuenta, ya hemos hecho la validación de datos de todos los campos que queremos que nos aparezcan para realizar la práctica con cada una de las funciones que a continuación les voy a detallar cómo se realiza cada una de ellas.
Bueno, a continuación tenemos cada una de las funciones. Les voy a dar un pequeño concepto de como para qué sirve cada función. B de extraer. Bueno, prácticamente esta función de aquí lo que realiza es extraer los datos de las tablas que hemos seleccionado. Ya. En vez de contar que tenemos aquí, esto, bueno, prácticamente esta función va a permitir contar las celdas, pero con números. En vez de contar a, bueno, esta función o fórmula va a permitir contar las celdas, pero con letras. La B de max, esta prácticamente va a permitirnos saber cuál es el valor máximo de las celdas que hemos seleccionado. B de mini, no, esta función nos va a permitir saber cuál es el valor mínimo de la celda que hemos seleccionado. B de suma prácticamente nos va a contar el total de la celda o del campo que hemos seleccionado. B de promedio, por ende, esta función nos va a permitir sacar el promedio de la tabla que hemos seleccionado o el rango que hemos seleccionado. Y B producto, bueno, prácticamente dentro de esta tabla, esta función lo que permite es multiplicar la celda que hemos seleccionado. ¿Ok? Una vez explicado aquello, vamos a proceder a la práctica. Bueno, para realizar esta función, aquí lo que vamos a realizar es lo siguiente. Comenzamos con igual, escribimos B de extraer, y aquí lo que nos pide es que coloquemos la base de datos, ¿ya? Seleccionamos toda nuestra base de datos y nos pide el nombre del campo. Bueno, aquí el nombre del campo viene siendo la edad, porque es lo que queremos que seleccione. Y nos pide el criterio. Bueno, aquí en el criterio lo que vamos a realizar es colocar C13 y C14, que es el criterio que queremos que nos salga. Damos clic aquí y si nosotros buscamos, por ejemplo, Lee Ponce, podemos darnos cuenta que al momento de buscarla, a ver, vamos a realizar nuevamente la práctica de aquí. Eliminamos esto de aquí y hacemos igual de extraer. Vamos a realizarlo desde acá abajo. Igual de extraer. Nos pide nuestra base de datos, que es prácticamente lo que acabo de seleccionar. Nos pide el nombre del campo, que sería la edad. Y nos pide el criterio, que prácticamente es este nombre y lo que queremos que vaya. ¿Ok? Como podemos darnos cuenta, aquí Li Ponce nos dice que tiene 29 años. ¿Ok? Si yo cojo y cambio a Carla Pazmiño, nos representa que Carla Pazmiños tiene 19 años. Esto es lo que realiza esta función. Nos extrae el dato que queremos consultar. ¿Ok? Ahora con la siguiente, en vez de contar. Bueno, esta función, bueno, para la función contar, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Extraemos, buscamos la fórmula que se llama B de contar. Sí mismo nos pide nuestra base de datos, el nombre del campo, que prácticamente sería nivel, y el campo de criterio. ¿Qué nos dice aquí?
este, que Carla Pazmiño prácticamente aquí y esta parte de aquí la vamos a modificar porque lo que queremos que se nos muestre es prácticamente el nivel que va a contar. ¿Ok? Y ahí sí, damos que Kelly Ponce tiene un nivel de 8 puntos, que es lo que nos representa. Por ende, si lo cambiamos, es el resultado que nos va a dar. ¿Ok? Ahora la siguiente función es B de contará. Aquí es en sexo. Vamos, igual, B de contará. Nos pide la base de datos, el nombre de campo, que prácticamente es el sexo, y el criterio. ¿Ok? Aquí nos dice, ¿ok? Aquí nos dice que en total son 8 campos lo que nosotros tenemos, tanto masculino como femenino. ¿Ok? Son 8 datos los que tenemos. Ahora vamos con el B de Max. Prácticamente dentro de esta función lo que vamos a realizar es, aquí en esta función, vamos a buscarlo. Seleccionamos aquí, vamos, Max nos pide como quiera la base de datos con la que vamos a trabajar. Una vez que hemos seleccionado nuestra base de datos, colocamos el nombre de campo que queremos seleccionar y damos clic en la calificación que queremos que se represente, ¿no? ¿Qué nos indica esta base de datos? Esta función. Prácticamente el valor máximo dentro de nuestro rango que hemos seleccionado es 10. Ahora vamos con la función de B de min. Bueno, aquí de la misma manera, buscamos B de min, nos pide que tenemos que seleccionar nuestra base de datos. Una vez que seleccionamos nuestra base de datos, vemos el nombre del campo, así vamos a darle clic en calificación mismo para buscarla. Y nuestro criterio, queremos que nos represente o nos indique que el valor mínimo de la cantidad que hemos tomado de la tabla, la celda que hemos seleccionado es 7, ¿ok? Ese es nuestro valor mínimo. De suma, asimismo, buscamos nuestra función B de suma, nos pide que seleccionemos nuestra base de datos, seleccionamos nuestra base de datos, una vez seleccionada nuestra base de datos, seleccionamos el nombre del campo, que viene siendo calificación, y una vez que hemos seleccionado nuestro nombre de campo, vamos a solicitar el criterio, que viene siendo la calificación. Damos Enter y esto prácticamente nos da el resultado de la suma de todo el campo que hemos seleccionado. ¿Ok? Ahora vamos con la función B de promedio. Damos clic, colocamos B de promedio, nos pide nuestra base de datos. Oh, no, no. Otra vez, volvamos, vemos la fórmula,
de promedio, de promedio, seleccionamos nuestra base de datos. Una vez seleccionada nuestra base de datos, el nombre del campo, queremos que sea calificación, nos representa ahí. Una vez que ya está el nombre del campo, nuestro criterio que viene siendo calificación. Aquí nos dice que 8.75 es prácticamente el promedio de las celdas que hemos seleccionado. Eso es lo que realiza esta función, B de promedio. Y en B de producto, como lo dije anteriormente, y prácticamente lo que vamos a realizar es buscamos la función de producto, nos pide nuestra base de datos. Una vez que tengamos nuestra base de datos, nos pide el nombre del campo, por ende va a ser calificación, porque es con la que estamos trabajando, y nuestro criterio de búsqueda. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto prácticamente nos da la multiplicación de nuestras celdas seleccionadas. Bueno, esa ha sido nuestra práctica en relación con las funciones de las bases de datos. Muchas gracias, profesora.